antes de entrar a ver lo de Castillo y todo lo que ha pasado, digamos, es necesario, ¿no?, racionalizar una teoría del poder. Porque si ustedes no entienden una teoría del poder, un modelo, no pueden leer la realidad. Miren, los modelos son como los anteojos, ¿ya? Los modelos le permiten a ustedes, digamos, analizar cualquier realidad acá en el Perú, en Chile, en Rusia, en Estados Unidos. ¿Ya? El modelo viene a ser la racionalización epistemológica, ¿no es cierto?, de diversas realidades de una manera abstracta, a través de la cual, ¿no es cierto?, el investigador, la persona, el interesado, tiene una claridad sobre los hechos políticos. ¿Cuál es la teoría del poder, ¿no es cierto?, que se acepta más o menos en Occidente? En Occidente, digamos, esta racionalización tiene que ver fundamentalmente, ¿no?, con lo que se llama, ¿no es cierto?, el poder sistémico. El poder sistémico que supone el análisis, ¿no es cierto?, del poder como un factor político importante en cualquier sociedad, en cualquier tipo de grupo humano, para poder darle cierta dinámica, cierta orientación, cierto rumbo, cierto camino a las comunidades. ¿Ya? El poder para muchos es, ¿qué cosa es? En sentido general, en sentido abstracto, ¿no es cierto? El poder es energía, es capacidad de mando, ¿no es cierto? Es factor de dirección, es una forma de dominación de unos hombres sobre otros. O sea, el poder es como la sangre, ¿no es cierto?, en el ser humano. Todas las sociedades humanas están atravesadas de manera transversal por el poder y por la economía. El poder es expresión política, ¿no es cierto?, de una variable, de una realidad, digamos, que está ahí y que determina, ¿no es cierto?, que los seres humanos, que las comunidades humanas tomen determinadas decisiones. ¿Para qué? Para dirigirse hacia uno u otro objetivo que ellos tracen. ¿Quiénes toman las decisiones? Fundamentalmente las cúpulas, las oligarquías, o como quieran llamar ustedes, las élites de cualquier sociedad, de cualquier comunidad, ya sea una comunidad campesina, una comunidad nativa, un partido comunista en Corea, en Rusia, Putin, Yeltsin en su oportunidad, que fue el que disolvió la Unión Soviética. Decisión personal, porque Yeltsin no le consultó a ninguno de los 250 millones de soviéticos de que si se debía disolver la Unión Soviética, que era una república multinacional, una unión de repúblicas multinacionales de cerca de 16 repúblicas, Yeltsin no le consultó a ninguno de los rusos. Él ante sí, por sí, él decidió que la Unión Soviética se disolvía y se acabó el problema. Para que vean que eso contradice, ¿no es cierto?, mucha teoría marxista del poder, ¿no?, que esperan que la masa se muevan, que haya movimientos, digamos, sociales, políticos, que haya violencia armada, revolución política. No. En la Unión Soviética, el golpe de Estado de Yeltsin fue un golpe casi incruento. ¿Cómo es posible, no es cierto? Muchos se preguntan, ¿por qué es que la Unión Soviética, luego de la Revolución de Octubre de 1917, luego de 77 años, o de 73 años, haya caído, ¿no es cierto?, de una manera tan pacífica, sin movimientos políticos contestatarios contra el grupo de Yeltsin, el grupo capitalista de Yeltsin. ¿Dónde está, digamos, la teoría marxista, ¿no es cierto?, de que las masas van a proteger el Estado socialista, van a proteger la conquista del proletariado? Ese caso de la Unión Soviética es digno de estudio, porque el 25 de diciembre de 1991, el señor
Boris Yeltsin decidió la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Que había fundado, que había impulsado a los bolcheviques, el Partido Comunista Bolchevique, con su líder, ¿no? Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, en Rusia. Donde tampoco, digamos, la Revolución de Octubre del 17 fue un movimiento de masas, no fue una lucha armada violenta como muchos creen, como sucedió en la China de Mao Zedong, como sucedió en la Cuba de Fidel Castro, con la guerrilla de la Sierra Maestra, que hubo centenares de muertos, desde que desembarcaron los cubanos con el Grazno, digamos, y se desarrolla la guerra de guerrillas. No, en Rusia, del 17, el golpe, ¿no es cierto?, a los mencheviques y al gobierno de Kennedy fue un golpe casi incruento, ¿no? Organizado, preparado, ¿no es cierto?, por Lenin, con la colaboración de León Trotsky, de Stalin y de todo el buró político del Partido Comunista Bolchevique, pero que no eran la mayoría. Ellos no representaban ni el 5% de la clase política en Rusia, pero tenían tal capacidad de organización y de penetración en el movimiento obrero ruso y en las Fuerzas Armadas rusas, sobre todo en la marinería, donde penetraron, ¿no? Luego de la derrota de Rusia en la guerra con Alemania, en la Primera Guerra Mundial. Entonces lograron convencer a los obreros, trabajadores, de cierto sector de la marinería y la Fuerza Armada del ejército ruso, soldados rasos, ¿no?, para que ellos se unieran a los bolcheviques y depusieran incruentamente al gobierno que presidía el social liberal Kerensky. ¿Cómo lo hicieron? A las 3 de la mañana tomaron posesión del Palacio de Invierno, que era la sede de gobierno rusa, sin mayor disparo, sin mayores muertos, apoderaron de los telégrafos, los cuarteles de policía, la radio, la televisión, en esa época, los telégrafos, y fueron a decirle, ¿no es cierto?, a los soviets en Petrogrado que ellos habían tomado el poder, habían depuesto al gobierno, y eligieron ahí a Lenin como jefe de ese nuevo estado de información. O sea, pues no es como señalan muchos marxistas, lo que es una insurrección armada, violenta. Hay una insurrección, pero no fue una insurrección violenta. O sea, no hubo muertos, o si hubieron muertos, fueron pero hasta donde se sabe, el día de la toma del poder, del asalto al Palacio de Invierno, no hubieron muertos. Entonces, todo eso es poder. Entonces, el poder tiene una expresión de tipo política, de tipo económica. Hay poder económico, que es el fundamento del sistema de dominación en América Latina. Hay un poder religioso, hay un poder militar, hay un poder familiar, hay un poder social, hay un poder comunal. O sea, donde ustedes quieran, van a encontrar el poder. Pero en la forma más racionalizada, ¿no es cierto?, la encuentran ustedes como poder político. ¿Por qué? Porque el poder político es el que dirige las comunidades, las sociedades humanas. Ahora, también es aceptado, ¿no?, de que ese poder aparece, ¿no es cierto?, ya en forma concreta, en forma objetiva, visualizada, cuando en la sociedad se producen lo que se llama excedentes, o sea, creación de riqueza. O sea, el hombre deja de ser nómade, deja de ser cazador, recolector, pescador, se vuelve sedentario, desarrolla o elabora, genera la agricultura, sobre todo de granos. Entonces, ya no solamente para su autoconsumo, para su supervivencia, sino fundamentalmente puede él acumular excedentes. Entonces, eso, según las nuevas teorías, ¿no es cierto?, es lo que va a generar la necesidad
de tener que crear un organismo coercitivo que le permita preservar esa riqueza, que luego se extiende, ¿no es cierto?, a la propiedad territorial, a la propiedad comunal. Estoy actualizando la teoría política moderna, ¿no es cierto? Porque la teoría política la teoría política que ustedes ven en Perú Libre, en todos los partidos marxistas de izquierda que todavía subsisten acá, Bandera Roja, los trotskistas, es una teoría política muy primitiva, ¿no? Que tiene sustento en este libro, que es el manual que lo elaboró un grupo de científicos rusos, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética, ¿no? Y que ha formado pues a generaciones de generaciones de generaciones de políticos de izquierda, pero esto está desfasado. Pero esto es lo que repiten ellos todos los días, en la Plaza San Martín, en los discursos que da Cerrón, en lo que hablan, digamos, de Guido, porque ese es el sustrato ideológico que está metido en la cabeza. Ya, si ustedes quieren entender a esta gente, digamos, tienen que leer este manual. Evidentemente este manual no es suficiente, ¿no es cierto?, porque hay cerca de 15 volúmenes que elaboró la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en esa época y que se difundieron por todo el mundo con la finalidad de formar sus cuadros políticos, ¿no es cierto? Porque en cada estado, en cada país había un partido comunista, que luego se dividió en 5 o 6 partidos comunistas, pero todos tienen su fuente en este libro. Ya, pero yo lo estoy explicando, no esa teoría, porque es una teoría muy primitiva, ya descartada, ¿no? Estas teorías están cocinadas con las modernas teorías antropológicas, sociológicas, ¿no? que tienen un grado más de certeza, de aproximación a cómo fue que se generó, que se fue gestando, ¿no es cierto?, el poder político en las sociedades humanas, de las sociedades prepolíticas hacia las sociedades políticas. Entonces, el problema en excedente, la creación, la aparición de la propiedad privada que está ya en Rousseau, y les he explicado a ustedes en el discurso de la desigualdad, que lean ese volumen de, eso serán 25 páginas, ahí Rousseau tiene, digamos, una argumentación genial en ese punto, para explicar por qué hay desigualdad entre los seres humanos, ¿no? Hace un ensayo, porque con ese ensayo él participa en un concurso en Francia. ¿Por qué? Porque la Academia Francesa había pedido a los intelectuales franceses que expliquen, ¿no es cierto? Como estaban en la época de la Ilustración, estoy hablando de 1770, querían ellos una explicación de por qué los hombres, los seres humanos son desiguales. Entonces, Rousseau participó en el concurso y dio a entender, ¿no es cierto?, que el origen, la causa de todas las desgracias de la civilización está en la aparición de la propiedad privada. Mucho antes que Marx, mucho antes que otros autores ortodoxos. Pero la propiedad privada tiene que ver fundamentalmente con intereses económicos, que luego se extienden a intereses de tipo político, porque ustedes la propiedad privada no la pueden preservar o mantener a través de la palabra. Tienen ustedes que normativizar a través de leyes esa protección. Entonces, por eso que se hace necesario que esa propiedad privada sea tutelada, sea protegida, ¿no es cierto?, por las normas. Y la norma por excelencia, ¿no es cierto?, va a ser la constitución de una sociedad. Pero lo importante es, ¿no?, a partir de la propiedad privada uno puede observar, ¿no?, y esto es evidencia empírica, objetiva, no es un cuento mío, no es una explicación esotérica, eso está anclado, digamos, a evidencia empírica, que se establece un sistema de dominación económica, social, política. O sea, el mantenimiento de esa propiedad exige necesariamente que se implante un sistema de dominación en cualquier sociedad humana, que conlleva, ¿no es cierto?, ese sistema de dominación va de lo económico a lo social, lo ideológico, porque en este momento, por ejemplo,
Estamos en una guerra ideológica con toda la derecha, con el canal de la China, con todos los canales de televisión. Eso es guerra ideológica. Con inteligencia, contrainteligencia. Por ejemplo, Pedro Castillo está recontra sembrado. Está cometido, le han metido topos, él no se da cuenta. Está ahí, digamos, inmerso en un escenario donde prácticamente, para mí, no lo tienen secuestrado. La dominación de tipo política, la dominación de tipo cultural, ¿no es cierto? Ustedes están viendo en este asunto de la ley que han aprobado del SUNEDU, ¿no es cierto? El cambio de los miembros del SUNEDU es una dominación de tipo cultural, educativa. ¿Por qué? Porque los grupos de poder económico que han logrado hacer los grandes negociados con las universidades privadas desde el año de 1995, en la cual se da el decreto legislativo 872 y privatiza la educación en el Perú, ¿no? Convierte, ¿no es cierto?, a la educación en una forma de hacerse millonaria, a costa del patrimonio de los ciudadanos. ¿Ya? La educación como negocio, las universidades como fábrica, ¿no es cierto?, como fábrica ¿de qué? De profesionales. Ahí no interesa la investigación, no interesa si has aprendido o no has aprendido, digamos. Lo que interesa es que pagues tu pensión, pagues tus títulos, pagues tus certificados. Es un negocio, es una máquina de hacer dinero, ¿no? Y ellos aseguraron de que tampoco pagan impuestos, ¿no es cierto? A pesar de que son sociedades anónimas. O sea, es un estado de corrupción estructural que se ideó y se concretó en la Constitución Fujimontesinista del año 93. De ahí arranca. Pero luego se desarrolla, ¿no es cierto?, con este decreto legislativo 872. Entonces, el sistema de dominación es brutal, ¿no es cierto?, en una sociedad. O sea, el sistema de dominación no solamente político. Y por eso es que, en el sentido gramsciano, ¿no es cierto?, hoy es mucho más importante, ¿no es cierto?, la hegemonía, digamos, cultural e ideológica en una sociedad. Y la derecha se ha dado cuenta de eso, ¿no? Y por eso que está usando, o sea, los de la derecha son gramscianos en estos momentos, ¿no? Porque saben que están usando sus medios de comunicación, sus diarios, la televisión, la radio, para poder cambiar la mente, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que como no tienen información, como no tienen cultura política, pueden ser fácilmente engañados. Y eso que ustedes dirán es importante pues, porque ahí están los votos. ¿No? Si tú le lavas la cabeza a un muchacho de 19, 20 años, y le vendes el cuento del comunismo, le vendes el cuento del serronismo, el cuento de Cuba, el cuento del chavismo, el cuento del Foro de Sao Paulo, si le vendes ese cuento y le siembras un cuco, al muchacho lo aterrorizas, le cambia la forma de pensar. Entonces, para eso es la dominación ideológica, la dominación cultural. ¿Ya? Entonces, ese sistema de dominación. Ahora, eso se expresa, ¿no es cierto?, en la existencia pues, de grupos sociales, clases sociales. Llámenlo ustedes como quieran, ¿no? Estratos sociales en el sentido funcionalista, élites, oligarquías, cúpulas, castas, como quieran. Pero lo cierto es que son, ¿no es cierto?, grupos humanos que se identifican con la propiedad o no de lo que se llama medio de producción, ¿no? O sea, con los instrumentos con los cuales se genera riqueza en una sociedad. Eso es lo que divide, digamos, a los grupos humanos, y ustedes pueden ver acá, ¿no? Dos grandes bloques, dos grandes grupos. Un grupo, ¿no es cierto?, de poder, ¿no es cierto?, internacional, un grupo de poder nacional. Esto de acá, los que van a la derecha, son los que son dueños, los propietarios de las grandes corporaciones, de los bancos, de las minas, o sea, de todo el aparato productivo de una sociedad.
ellos tienen intereses, ¿no es cierto? Comunes, ¿no? Hacerse cada vez más ricos. Ahora, ellos no trabajan solos, ellos tienen sus partidos, ¿no? Los partidos son fundamentales, claro que son fundamentales, porque sin partidos ellos no tendrían representación política en la sociedad, para que defiendan sus intereses, para tener los lobbies en el Congreso. Y por ejemplo, ¿no? Son partidos de ultraderecha, son partidos fascistas como el Partido de Renovación Nacional, Avanza País, partidos de derecha como APP, como Perú Podemos, partidos liberales, neoliberales, libertarios, anarcocapitalistas y todo. ¿Qué cosa es lo que identifica a estos partidos políticos? La conservación del sistema político económico del Estado. Ellos quieren que eso no se modifique, que eso no cambie. ¿Por qué? Porque eso establece un sistema de privilegio, un sistema de inequidad en una sociedad. Eso es lo objetivo, eso es lo que se observa. Eso no es invento mío. Ahora, que esto esté bien o esté mal, ese es otro problema. Es un problema moral, un problema ético, que lo podemos discutir. Lo que estoy dando en estos momentos es información de cómo se van generando en una sociedad un grupo de poder. Por otro lado, ustedes tienen los grupos dominados, o sea, los grupos que crean la riqueza, pero que no son dueños de los medios de producción, que son el 90% de la sociedad, que solamente vive de su salario o de su sueldo de sobrevivencia. 1.050 soles o 1.030 soles, con lo cual evidentemente no puede acumular, no puede ahorrar y solamente trabaja para poder comer, vestirse, pagar sus deudas y endeudarse. ¿Con quiénes se endeuda? Se endeuda con ellos. Porque ellos manejan los bancos, ellos le dan los préstamos en la tarjeta y toda la vida, 20, 30, 40 años, estas personas en su mayoría, se quedan en esa situación. Por algún u otro motivo puede salir, ¿no es cierto? Un emprendedor, puede salir algún empresario pequeño, puede salir de este grupo y ubicarse acá, al centro. Pero generalmente ellos no permiten que estas personas se movilicen hacia su lado. Por una sencilla razón. Si ellos se movilizan hasta ese sector, ellos perderían dinero, perderían sus privilegios. Y este es el problema, esta es la dialéctica fundamental de toda sociedad en Occidente. Lo ven en Estados Unidos, lo ven en Inglaterra, en España, lo ven en todos sitios. Ahora, entre estos dos grupos que hay en la sociedad, hay evidentemente subdivisiones, hay escalones, por ejemplo, en este grupo social de los que trabajan. Tenemos acá, en el Perú, por ejemplo, en América Latina, la mayor cantidad está integrada por los informales, casi un 70% de informales. Obreros, campesinos, clases medias, o sea, los empleados, la burocracia estatal, lo que llaman pequeña burguesía, o sea, los intelectuales. Cerrón es un pequeño burgués, por ejemplo. Bellido es un pequeño burgués, porque ni Bellido ni Cerrón son proletarios, son trabajadores, son obreros. Tienen acá a desempleados. El caso de muchos peruanos. Y tienen el lumpen, lo que llaman el lumpen proletariado, y tienen ahí la canalla o los delincuentes, ¿no es cierto? Todo este sector que está en este lado, todo ese sector, es un sector que sobrevive. Entonces, es evidente, pues, ¿cierto? Cuando hablan de unidad nacional, están hablando cosas sin sentido.
No puede haber unidad nacional entre estos grupos excluidos de la riqueza con los grupos que son los que manejan la riqueza en una sociedad. Y por eso ahí se presenta, ¿no? Esto es fundamental que lo entiendan ustedes. Se presenta el problema, este es un conflicto estructural permanente. O sea, no es un conflicto coyuntural. Por eso que no, de lo que yo recuerdo, fíjense, de mi vida, de los 15 años donde ingresé a la universidad y he racionalizado mi praxis política en mi vida, he observado que la sociedad peruana, Latinoamérica y todo el mundo vive en un conflicto constante, permanente, que se agrava cada vez más, ahora con las guerras. Jamás he logrado ver una paz, ni una unidad nacional. Entonces, ese conflicto estructural permanente tiene que ser procesado, ¿no? De alguna manera. Y para evitar, ¿no es cierto?, que los seres humanos se maten o entren a una guerra, digamos, de confrontación directa, los conflictos se normativizan, se regulan, se tamizan a través de una constitución. O sea, la constitución es ese instrumento que permite, una suerte de teflón, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, que el choque entre todos grupos sea así frontal. Y de esta manera, ¿no?, se permite que haya pues una convivencia relativa, ¿no? Pero siempre va a haber problemas, va a haber conflictos, ¿no es cierto? Ustedes miran hasta cuándo. Esa es la gran pregunta. No, no, a diferencia de los marxistas, ¿no es cierto?, que tienen una prognosis equivocada, los marxistas dicen, ¿no es cierto?, que este problema del conflicto estructural va a desaparecer, dicen, cuando se implante, ¿no es cierto?, primero el socialismo y luego el comunismo. El comunismo es. Eso lo explica Marx, ¿no es cierto?, en una obra pequeña que se llama La crítica del programa de Gotha. ¿No? El fin último, ¿no es cierto?, de los marxistas es implantar el comunismo, que se los explicaré en una de estas clases, el ABC, para que nadie los engañe. El comunismo, ¿por qué? Porque en el comunismo ya no hay Estado, porque han desaparecido teóricamente las clases sociales, porque no hay propiedad privada. Entonces, si no hay propiedad privada, no hay Estado, no hay necesidad de tener policías, Fuerza Armada, no tenemos necesidad de tener jueces, fiscales, no tenemos necesidad de tener fuerza de coerción. Entonces, Marx sueña, ¿no? Es una utopía, ¿no? ¿Por qué dice Marx? Porque ahí comienza, dice, en el comunismo empieza el reino de la libertad, dice, de la autorrealización del ser humano, del hombre. Porque la sociedad se va a manejar, digamos, en una suerte de autoadministración de la producción. Y como los seres humanos, en ese momento, que será pues el año 3000, 4000, ¿no es cierto? Si es que, yo no lo creo, se produce en un reino de superabundancia, porque va a haber tantos bienes que a todos los seres humanos no le va a faltar nada. Todos van a tener, todos van a comer, todos van a tener carro, casa. Entonces nadie va a envidiar lo de otro. Entonces, en ese momento van a desaparecer los conflictos estructurales. Pero Marx se equivoca Lenin, se equivocan todos los marxistas. Porque para que se produzca eso ya es el paraíso acá en la tierra. Entiendan ustedes. Ese modelo que plantean los marxistas es el mismo modelo que plantea Jesús en el paraíso. Pero se equivocan los marxistas y todos los que creen que ese es el camino, sencillamente porque el problema sustancial es un problema que tiene que ver con la naturaleza humana. ¿Ya?
naturaleza humana es un problema de tipo ontológico. No es un problema ético. O sea, tiene que ver con nuestra estructura biopsicosociosomática, ¿no? Y tendríamos que retroceder, ¿no es cierto?, hasta los inicios de la vida humana y la forma como nos estructuraron a nosotros, ¿no?, para poder, ¿no es cierto?, perfeccionar al ser humano. Porque nosotros somos seres imperfectos por naturaleza. Tenemos nuestro lado oscuro, todos, sin excepción, hasta el Papa. Tenemos nuestro lado racional, ¿no? Esos dos lados conviven y están en una mutua interacción. De que prevalezca un lado y que prevalezca el otro, eso está en función del proceso de socialización, de culturalización en la que nos insertamos. Pero creer, como Marx dice, ¿no?, que porque hay una superabundancia de bienes, los hombres van a ser perfectos, felices, van a tener una moral tan alta, ¿no es cierto?, que no va a haber ladrones, no va a haber rateros, no va a haber delincuentes. Eso la evidencia empírica demuestra que no es así. Eso en psicología está más que estudiado. Y tendría que explicarles en otra sesión cómo es ese proceso, cómo es biopsicosomáticamente de nuestra naturaleza. Eso está ya discutido y se sabe. Ahora más con el descubrimiento de la estructura cromosómica y del código genético nuestro, se puede determinar, ¿no es cierto?, inclusive las conductas futuras de las personas. Y eso es peligroso, ¿no es cierto?, porque se convertiría en un factor de dominación en nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿cómo se ejerce el sistema de dominación? Se ejerce fundamentalmente a través de la captura del Estado. Captura del Estado, ¿no es cierto?, la captura del gobierno, y con ello, ¿no es cierto?, la instauración de un manejo, de un direccionamiento de los poderes políticos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la fiscalía, el tribunal, la Fuerza Armada, la policía, la iglesia. Todos estos elementos son fundamentales para poder direccionar el poder en una sociedad. No crean que los curas no se meten en política, los curas son más políticos que ustedes, más aún los jesuitas. Porque ellos tienen interés, ¿no es cierto?, en direccionar hacia dónde se va esta comunidad humana, se va esta sociedad. Entonces, esto es una introducción a la teoría política, a lo que es el poder en una sociedad, y que en una sesión de 2 o 3 horas podría, en 4 o 5 clases podría yo darles a ustedes una información ampliada de lo que les estoy en forma resumida y apretada presentando.